Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Aide. Tienes tu micrófono apagado, Aide. Listo. Les decía que ya se ve bien, se escucha perfecto. Eh, Creo que por acá yo tenía un poco de ruido ambiental, pero espero que no moleste mucho. Doy una breve introducción sobre la doctora Marta Sámano, que es nuestra siguiente ponente. La doctora, ayer también en la agenda mencionaba un poco de la doctora Marta. La doctora Marta, como algunos de los que hemos estado como ponentes o como participantes, es egresada pues, de la Facultad de Medicina, pero además tuvo este proceso de servicio social en la industria, en la parte de posgrado acá en la UNAM en salud pública. Y bueno, desde entonces, muy, ¿cómo decirlo? Muy joven empezaste en esta área de salud ocupacional, ¿no? Y bueno, creo que eso ayuda a que la experiencia, pues evidentemente es desde diferentes enfoques, no solamente, pues ya una vez egresado, entrar a salud ocupacional como porque pues ahí entré, sino, sino realmente como una pasión, ¿no? Que también yo te nombraré a ti como una apasionada de la salud ocupacional y además creo que también una de las aportaciones que más tiene la doctora Marta con nosotros es que ella tuvo la oportunidad, o bueno, obviamente fue a Finlandia a un proceso también de posgrado y evidentemente eso nos ayuda muchas veces a entender lo que está haciendo en otros lados, ¿no? O lo que no se está haciendo acá en México, por no quererlo decir para que se escuche mal, pero creo que también eso nos ayuda mucho. Entonces, acá tenemos algunos no mexicanos, algunas personas de algunos otros países, sobre todo de Latinoamérica, pero que creo que es interesante entender qué está sucediendo en otros niveles de las organizaciones, ¿no? Y evidentemente a nivel legislación. Entonces, sin más, pues los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Aide. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto verte después de tantos años. Y quiero contarles que me puso muy contenta recibir esta invitación porque para mí resulta una oportunidad muy importante para conversar con gente que tiene los mismos intereses y, como bien decía Aide, la misma pasión, porque hagamos las cosas y las hagamos bien, porque desarrollemos nuestro trabajo de forma óptima y porque nos posicionemos. En especial, y aquí voy a declarar mi sesgo porque soy médica y porque desde la rama médica, en el campo de la salud, pues seguimos teniendo un imperialismo tremendo de la medicina y las especialidades clínicas, que si bien son muy importantes, en el mundo de hoy cobra mayor relevancia la intervención en grupos poblacionales, es donde podemos tener un mayor impacto y con las actuales temas de derechos humanos, legislación, privacidad de datos, pues aún se vuelve más importante. Entonces, quiero empezar contándoles un poquito sobre mí. Ya Aide me hizo favor de hacerlo. Yo soy egresada de la UNAM. También cuando ingresé a la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, quería estudiar neurología, cardiología o algo así. Y conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que habían otros temas que se volvían muy apasionantes porque eran complejos, como es nuestro campo, ¿no? O sea, cuando estudias medicina, estudias bioquímica, la célula, los estudios clínicos, diagnósticos, pero cuando estudias algo relacionado con salud pública, te tienes que meter al apasionante mundo de la epidemiología que tiene desde temas filosóficos y matemáticos hasta temas de mucha actualidad como los derechos humanos, el apoyo a las personas. Y entonces fue cambiando un poco mi visión. Cuando llegué al hospital aún fue un cambio radical al darme cuenta de esos riesgos psicosociales brutales a los que están expuestos el personal médico y decidir que no quería formar parte de esa estadística de violencia, porque es clara violencia económica, física, mental hacia los residentes.
Y bueno, y esto resultó muy interesante porque terminé dedicándome a un campo que puede tener acción sobre estos parámetros. Y quería que supieran que soy médica, que después, por lo tanto, decidí irme al servicio social en la industria. Tuve una gran experiencia en una empresa mexicana de transporte de pasajeros y mensajería. Después decidí hacer el posgrado y tuve esta oportunidad de ir a Finlandia, a uno de los lugares que ha resultado icónico y muy importante para el desarrollo y como ejemplo en el mundo, y tiene que ver con que es en la atención primaria de la salud, que es algo que desde hace cerca de 50 años por todo el mundo se está cantando que hay que hacer atención primaria y pocos países la hacen. Y ellos son un ejemplo. Y es padrísimo porque usan como brazo ejecutor a la salud en el trabajo, justamente. Y después decidí, dentro de este proceso de maestría, estuve trabajando un tema de salud del trabajo en los niños trabajadores, un tema también muy, muy disruptivo porque todo el mensaje político es que los niños no trabajen, que los niños vayan a la escuela. Y la realidad de los que estamos en los países y en las comunidades que tienen trabajo infantil, sabemos que eso es una utopía, ¿no? En países como el nuestro, los niños tienen que trabajar para sobrevivir. Y si podemos meter alguna intervención que nos ayude a que no mueran, a que no se lastimen, creo que debemos ir por eso. Y después tuve la oportunidad de empezar a trabajar en la industria transnacional manufacturera, tener contacto con directamente las líneas de producción, los corporativos y en realidad me ha tocado, pues creo que industrias muy, muy nobles, la farmacéutica, la producción de productos de cuidado personal. Y les quiero contar esto porque muchos de los que están aquí seguramente han tenido experiencias diversas a las mías y diferentes. Me imagino los residentes de medicina del trabajo, que a lo mejor alguno está aquí, gente que ha colaborado en construcción, en el trabajo en obras de construcción, en la minería, que son mundos que aún deben ser mucho más complicados de los que a mí me ha tocado vivir. Y quería dar esta especie de disclaimer porque la intención que yo tengo hoy es tener una charla con ustedes que nos lleve a la reflexión y que sepan que estos puntos de vista que yo voy a externar son puntos de vista y son desde mi perspectiva, que pretendo nada más dejarlo como idea para que ustedes me ayuden a complementarlo con las experiencias que hayan tenido, porque de eso se trata. Entonces, para empezar, que ya les conté yo un poquito de mí, me gustaría ahora saber, me encantaría que me contaran de ustedes todos, pero pues no nos da el tiempo. Entonces, solamente les quisiera pedir que me ayuden a saber qué tan diverso es el foro y que me ayuden a levantar la mano en este momento, la mano virtual, por supuesto, todos los que sean médicos. Ok, veo 2. ¿A poco solo 2 son médicos? No, ya veo 20, 26, 28, 29, 32. Parece subasta, pero bueno. Veamos hasta dónde sube. Creo que andamos entre 39 y 40. ¿Enfermeros o enfermeras? Bajen la mano, por favor, los médicos, para que podamos ver quiénes son enfermeros y enfermeras. Bueno, también creo que es una proporción importante si es que no han bajado la mano. Los médicos. ¿Ingenieros o ingenieras tenemos? Bajen la mano ya los enfermeros y las médicas, por favor. Eso también tenemos. Perfecto, qué padre. ¿Fisioterapeutas? Ah, mira, ya enfrentamos, ya todos la bajaron. Fisioterapeutas también tenemos. ¿Psicólogos? Pues creo que hay poquitos. Bueno, y les preguntaba esto porque me parece que que así como en la medicina hay un imperialismo de la medicina clínica, en la salud en el trabajo seguimos predominando los médicos y necesitamos traer mucha gente que sabe un montón de cosas de las que nosotros no tenemos idea y que necesitamos para afianzar la práctica de la salud ocupacional. Entonces ya después de tanto rollo, ya les voy a empezar a
contar y a presentar lo que preparé para ustedes. Y ya nada más les pido que me ayuden a ratificar que ya pueden ver mi pantalla. Ya se ve perfecto. Gracias, Aide. Y entonces decidimos titular esta ponencia como ¿qué es y qué no es la salud en el trabajo? Importante saberlo para lograr un impacto tangible. Y esta inquietud yo la traigo desde hace muchos años, creo que desde por ahí del 2009 que empecé en este campo, en donde cuando empecé a hacer el servicio social dije, oh, sí sabemos lo que estamos haciendo, o sea, sí sabemos cuáles son los objetivos, sí sabemos por qué estamos aquí, por qué, cómo, cuándo, y pues me di cuenta que había mucho que hacer para responder eso. Esta plática pretendo que sea en un espacio de reflexión, que sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Decía hace rato Aide que, por ejemplo, el caso de Finlandia, que es un caso, pues sí, paradigmático, muy importante, pero que tampoco lo tienen resuelto todo y que hay mucho que discutir atrás de lo que hay de prácticas en estos países desarrollados. Saber si estamos avanzando. Con esta plática, como yo les decía, pretendo proponer más que imponer. Y esto ha sido muy importante para mí porque en todo mi desarrollo profesional ha sido muy difícil lidiar con las ideas antiguas de cómo se hace o cómo debe hacerse. Y hoy que ya me encuentro del lado de los que ya no son tan jóvenes, de los que ya tenemos algo de tiempo acá y experiencia, también me ha llevado a la autocrítica y a la reflexión, a darme cuenta que está llegando gente nueva, con nuevas ideas, con nuevas habilidades, con conocimientos diferentes y mejores a los míos, y que hay que abrirles el espacio y que hay que dejarles pasar. Porque a mí es algo que me ha pasado, ¿no? Hay gente que ya está muy bien sustentada y quiere que sigamos haciendo las cosas iguales y no acepta crítica. Entonces, creo que es muy importante que aprendamos esto, proponer en lugar de imponer para que podamos trabajar de manera colaborativa. Quiero también que hagamos una mirada histórica al pasado, al presente y quizás al futuro. Y esta mirada histórica va a estar muy centrada en la medicina, en la evolución del concepto de salud-enfermedad, que tengamos una mirada crítica, por supuesto una crítica positiva, que seamos capaces de señalar lo que nos falta, lo que estamos haciendo bien, para que podamos construir hacia adelante, que sea holístico, que la tengamos libre de pensamiento mágico, y esto lo quise poner de manera muy particular, porque ahora que hagamos la revisión histórica, se van a dar cuenta que es muy peculiar la vida y la sociedad y todo, ¿no? La evolución que hemos tenido es cíclica y paradójicamente siempre regresamos al mismo punto. Y cuando la solución de la enfermedad se basaba en pensamiento mágico, hoy en pleno siglo XXI volvemos a ver un boom de este pensamiento mágico, por ejemplo, en los movimientos antivacunas, en las teorías conspiracionistas, en el piensa que te vas a curar del cáncer y te vas a curar. Eso es un positivismo muy tóxico que tenemos que empezar a combatir y aprender a ser positivo, sí, pero desde un positivo objetivo. Y desromantizar, y esto es parte de lo que quiero, desromantizar lo que se hace afuera versus lo que se hace en México y desromantizar lo que hacemos nosotros mismos. A mí me llama mucho la atención, cada vez veo más pláticas de estas sociedades o asociaciones de well-being, de wellness, donde vienen invitados a presentar sus logros y sus grandes programas. Y todos son logros, ¿no? Todo sale maravilloso, todo les quedó perfecto. Y entonces yo me empiezo a cuestionar, o sea, si eso es cierto, ¿por qué en el IMSS seguimos teniendo este reconocimiento o esta estadística de enfermedades de trabajo, de accidentes? ¿Por qué yo sigo saliendo a la calle y sigo viendo a la gente que trabaja sin ningún equipo de protección personal? ¿Por qué hasta que llegó la pandemia de COVID-19 nos tuvimos que dar cuenta que los médicos no tienen ningún servicio de salud en el trabajo y que hasta entonces se les ocurrió pensar que debían utilizar cubrebocas y protección ocular y que su bata no es un elemento para darte estatus en la calle, sino que es un equipo de protección personal que debería usarse en la práctica y dejarse en el lugar donde puede estar, donde tomaste y podría estar esa contaminación, y no llevarlo a las plazas públicas o a tu casa o al cine a generar una fuente de contaminación? Y entonces
ahí es cuando pretendo que desromanticemos lo que estamos haciendo para que seamos objetivos y que también nos demos cuenta que el problema del subdesarrollo de la salud en el trabajo no ocurre solo en México, es un fenómeno global que les voy a mostrar con datos un poquito más adelante, que hay unos países que están mejor que otros, pero que en general aún es un campo que necesita mucho trabajo y que, como decía Aida al principio, necesita pasión para que lo podamos desarrollar como debe ser. Por lo tanto, pretendo que esta plática sea eso, una plática, una invitación a la creatividad, a la multidisciplinariedad y sobre todo a la transdisciplinariedad. Hace algunos años que escribí un artículo, me puse a investigar sobre este concepto de la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Entendida la multidisciplinariedad como diferentes disciplinas que están interactuando para trabajar juntos y resolver problemas, y la transdisciplinariedad va un poquito más allá, es romper nuestras barreras, es que yo médica me entrometa en lo que hace el ingeniero y el fisioterapeuta también venga y me diga si cree que lo que estoy haciendo bien en el campo médico está bien o mal, y podamos entonces traspasar esas fronteras para fundirnos, para fusionarnos y encontrar mejores soluciones a un problema desde diversas perspectivas, desde la lateralidad o la posición en la que cada quien se encuentra y podamos ver lo que a nosotros o desde tu perspectiva no se puede ver, pero que el otro sí te lo puede dar. El objetivo entonces es llamar a la acción, justo como dice el lema de este año de la celebración, Let's Act Together, e invitar al cambio, ¿no? Y a mí sí me parece muy importante llamar al cambio porque, insisto, si hoy las cosas estuvieran hechas, si no fueran perfectibles, pues no tendríamos razón de estar aquí, ¿no? Ni existiría, ya todo estuviera hecho. Entonces, sí es importante que aprendamos a evaluar lo que está bien, lo que está mal, para que tomemos acciones. Entrando ya de lleno a lo que quiero platicar con ustedes, con fines didácticos, aunque no precisos, aquí dividí la evolución del concepto salud-enfermedad en 4 grandes modelos explicativos, y que si se dan cuenta vamos a ir de cómo se entendía la atención médica, y aquí subrayo médico, que era la atención individual de la enfermedad, la atención de una persona que está enferma, en las sociedades antiguas y feudales, hasta el siglo XXI, hasta nuestros días, donde lo que se busca ya es la atención de la salud comunitaria. Ya no estamos hablando de enfermedad, ahora hablamos de salud. Ya no hablamos de atención individual, hablamos de atención poblacional. Y aquí vamos a revisar poco a poco cómo hemos ido migrando desde el modelo mágico religioso, unicausal, multicausal, y el de determinantes sociales, que es el que hoy intenta desarrollarse y ha sido la última propuesta teórica. Estos modelos son importantes porque nos han dado las bases para organizar los servicios de salud o los servicios de atención médica. Yo les diría que como por ahí del modelo multicausal, pasamos de los servicios de atención médica a los servicios de salud, que resultan ser más complejos. Y en los modelos previos, pues tenemos diversas características que además vamos a ver que coexisten. En el modelo mágico religioso, se pensaba que las causas de la enfermedad eran sobrenaturales, se asociaban desde fenómenos naturales hasta ideas religiosas. Se pensaba entonces que la enfermedad provenía de causas extrínsecas a la persona, ahí todavía no hablábamos de genes, ni de predisposición genética, ni de tus hábitos, no. Todo era sobrenatural y era ajeno al individuo. Por lo tanto, el abordaje que tenía también, o la solución que tenía también era mágico-religiosa. Después pasamos en el siglo XIX con el surgimiento del modelo unicausal. Y entonces, si se dan cuenta, pues en este momento, al menos no está documentado que hubiera algún hospital o algún instituto nacional de chamanes, ¿no? Simplemente la gente iba de manera individual y se atendía. El modelo unicausal en el siglo XIX viene el boom del enfoque biologicista individual. Viene digamos que es el siglo de las bacterias, ¿no? El siglo donde sabemos que hay una causa biológica inmediata y que, hablando de teorías de causalidad, esto es muy importante, se describe la causa inmediata de la enfermedad
pero no las necesarias, no las subyacentes, no las complementarias. Y por lo tanto se descarta lo ambiental y lo social, que son justo todas estas otras causas que les decía. Predomina en este momento las enfermedades infectocontagiosas y fíjense qué paradójico, o sea, justamente las enfermedades infectocontagiosas predominan porque descuidamos lo ambiental y lo social y entonces las condiciones de vida en aquella época pues eran muy precarias en términos de limpieza. Se empieza a pensar que las causas son exclusivamente por un agente biológico, viene el boom y una cosa maravillosa que hasta nuestros días subsiste y las utilizamos y son maravillosas herramientas terapéuticas, las vacunas, los antibióticos, los estudios diagnósticos de sofisticación variable y que cada vez se han ido perfeccionando. En este momento, también, aunque no predomina la visión social, ni política, ni económica en cuanto a las causas de la enfermedad, se empieza a introducir el drenaje y el agua potable en las grandes ciudades. Una de las grandes ejemplos es la introducción en Londres, y que es donde se logra controlar epidemias tan graves como la del cólera, y se dan cuenta que en efecto hay una causa biológica y nos damos cuenta que hay intervenciones comunitarias que pueden ser útiles. Opciones diagnósticas y terapéuticas se vuelven costosas, individualizadas, altamente especializadas, fuera de la acción y decisión del propio enfermo. Y esto dice que es del siglo XIX, pero la verdad es que a mí me suena muy del día a día, ¿no? O sea, cuando... Y les cuento una experiencia que acabo de tener hace un par de meses fui al alergólogo. La verdad es que yo siempre abandono a los alergólogos porque, pues no sé, porque soy mala paciente. Y con este último alergólogo con el que fui, también es médico internista. Y entonces yo salí fascinada de la consulta porque resultó que me diagnosticó el reflujo y me preguntó del ciclo menstrual y todo, ¿no? Entonces, de verdad me sentí atendida de una forma integral y no en este concepto altamente especializado que hoy predomina y que tiene su origen desde el siglo XIX. Enfermo, aquí por lo tanto es bien padre, o eso fue lo que me pasó a mí, ya no me sentí un ente pasivo que dependía de un experto. Y eso sí es lo que pasaba o lo que pasa con este modelo, ¿no? El paciente pues nada más va y se sienta y alguien le dice qué hacer y decide por él. Y también, quizá esto, ahora que lo pienso, es la causa de que abandonemos los tratamientos, ¿no? Si no sentimos que participamos, pues llega un momento en que te cansas de estar ahí. Medicina clínica predomina sobre la salud pública y después viene el siglo XX. En el siglo XX ya aparece el modelo multicausal, ya nos empezamos a dar cuenta que, pues sí, las enfermedades son producidas por bacterias, por virus, por hongos, pero no todas. Hay otras que tienen otro tipo de etiología y que tiene que surgir un proceso dinámico para que aparezcan. En este momento lo social sigue subordinado a lo biológico y pues yo me atrevería a decir que hasta el siglo XXI, ¿no? Hoy seguimos utilizando como fuertes herramientas terapéuticas los medicamentos, las cirugías, los procesos de rehabilitación y no se considera tanto que el agua potable o que las políticas para prohibir la venta de comida chatarra estén tan ligadas a salud, ¿no? Incluso ahora que hay fuertes discusiones en el Congreso respecto al uso de vapeadores, sigue habiendo un gran revuelo en donde no se alcanza a entender la magnitud social de una reforma que puede impactar la salud de mucha gente. El modelo clásico de la historia natural de la enfermedad pertenece a este modelo. Veo que muchos de nuestro auditorio son médicos y son enfermeras y son fisioterapeutas, entonces ustedes seguramente saben de lo que estoy hablando, de este modelo con el que nos educaron en la universidad y nos enseñaron a entender la enfermedad en el periodo prepatogénico y patogénico y que ahorita vamos a platicar más a detalle de él para los que no lo tengan tan claro y para recordar nuestros años de universidad, los que lo tuvimos. El sustento teórico para la organización y prestación de servicios médicos resulta entonces a través de este modelo, hablando de diferentes niveles de atención, primario, secundario, terciario, niveles de atención y niveles de prevención. En este modelo surge la tríada clásica, donde sabemos que hay un agente que afecta al huésped,
y que esto hay una interacción alrededor del ambiente. Entonces, si se dan cuenta, el modelo se empieza a hacer un poquito más integral, más complejo, pero el ambiente vuelve a caer en un punto de vista biológico. Ambiente se entiende como el aire, el agua, el suelo, la contaminación, y sigue dejando de fuera temas de política pública, de economía, de creencias religiosas, de creencias personales, y esto poco a poco fuimos aprendiendo que también es importante. Predomina el entendimiento y la atención de la enfermedad como casos individuales. Hoy, tristemente, creo que sigue predominando. Como les decía hace un momento, vemos pocas iniciativas de política pública para tener impactos globales, al menos en nuestro país. En Finlandia eso es algo que, por ejemplo, destaca mucho. Allá sí, de verdad, es cara la comida chatarra, de verdad es caro comerse un pan con azúcar. Y resulta muy barato, me acuerdo cuando yo estuve allá, en menos de €1, de hecho en menos de medio euro, comprar 1 kilo de manzanas, comprar avena, el acceso al agua es agua de la llave, por lo que resulta gratuita para todos. Es un modelo en donde sí predomina la atención de la salud de forma comunitaria, a diferencia de muchos de los casos que coexisten en nuestros medios, donde todavía se atiende la enfermedad y casos individuales. Sin embargo, en este momento, al igual que más bien aquí ya empezamos a considerar las intervenciones poblacionales, aunque recordemos que desde el siglo XIX ya hubieron intervenciones poblacionales, como la introducción del drenaje y agua potable, pero pasaron como no muy reconocidas. El modelo multicausal entonces es para que lo recordemos, se compone del periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Y aquí es justo la bendita triada del agente, huésped y el ambiente, donde nuevamente se está pensando en un agente físico o en un agente biológico que entra al organismo, que tiene determinadas características, en un ambiente propicio para que esto se convierta en un estímulo que lleve a la enfermedad. Y aquí quise mucho poner esto porque hasta abajo, si se dan cuenta, coloqué cómo en los modelos de atención de salud en el trabajo aprendimos a usar este modelo para organizarlos. Y entonces acá una cosa que para mí era muy importante señalarles es que todas estas intervenciones que nosotros hemos llamado como de well-being, que han sido muy famosas en las empresas, me parece que en especial en las empresas transnacionales que tienen más recurso, pues atiende un pedacito bien pequeño de este modelo, atiende el fomento a la salud de manera general. Y cuando hablamos de protección específica, ya estamos hablando de la protección a un grupo poblacional con características personales o ambientales que los ponen en mayor riesgo, lo que nosotros conocemos en salud en el trabajo como población ocupacionalmente expuesta, o por factores de riesgo intrínsecos que los ponen en mayor riesgo, como la hipertensión, por ejemplo, en los grupos afroamericanos. Y después, en el periodo patogénico, tenemos que ya se trata de un brazo meramente operativo donde la fuerza máxima ahí la han cobrado los servicios médicos y algunos otros de tipo clínico, como la fisioterapia, la enfermería, por supuesto que es esencial para apoyarnos a los médicos en las intervenciones que debemos hacer. Pero todas las actividades que hablamos de detección y análisis de riesgo, prevención, control, identificación de riesgos físicos, químicos, ergonómicos, donde requerimos ingenieros, legislación, abogados, incluso antropólogos, se queda un poquito antes. Y en este momento ya predomina todo el campo de la medicina. Entonces, quizá también esta sea una de las explicaciones por las que predomina la medicina, pero cuando hemos estado en el campo, nos damos cuenta que en la rehabilitación y para limitar el daño y para limitar el diagnóstico precoz, a veces requerimos la asesoría experta de gente técnica en otros rubros, ¿no? Como los ingenieros cuando vamos a elegir el equipo adecuado para hacer una audiometría o para insonorizar un lugar. Y eso resulta importante. Entonces, después de este modelo, que es uno que prevalece mucho hoy para la organización de los sistemas de salud y los servicios de salud,
viene el modelo de determinantes sociales en el siglo XXI. Si se dan cuenta, no es tan moderno. Se propuso por primera vez por Michael Marmot en la Organización Mundial de la Salud desde 2005, británico. Esto es importante también. La gente de Gran Bretaña han sido siempre grandes impulsores de los modelos de atención de salud pública. Aquí ya se considera la situación sociopolítica y las condiciones de trabajo y vida. De hecho, aquí el lema de los determinantes sociales de la salud es que la atención y control de la salud se debe hacer en los lugares donde la gente vive, crece, trabaja y muere. Es aquí donde se pierde por completo la idea de que el cuidado de la salud se hace en los hospitales. En los hospitales se curan enfermedades, el cuidado de la salud se hace en la comunidad. Hay una distribución diferencial entonces entre la salud y la enfermedad, dependiendo de la posición social. Es aquí cuando empiezan estos estudios colaborativos con otros expertos o con gente con expertise en otras áreas, donde se dan cuenta que tu código postal puede determinar tu esperanza de vida, tu probabilidad de padecer obesidad, y que eso tiene que ver con tu nivel socioeconómico, educativo o incluso creencias culturales, familiares y religiosas. Aquí se propugna ya mucho por el bienestar y la calidad de vida, y aquí cuando hablamos de calidad de vida, empiezan a surgir temas muy importantes y complejos como la bioética, temas de eutanasia, temas de suicidio asistido, donde ya se empiezan a romper paradigmas que eran intocables antes. El Estado como responsable de la salud de la población, esto también es súper importante. Dejamos de tener esa visión de que la persona es culpable de la enfermedad en la que se encuentra, o al menos eso se pretende, ¿no? Porque hoy creo que seguimos teniendo, en especial, me llega a mí el pensamiento de, seguimos pensando que la gente es obesa porque es indisciplinada, porque come mal, porque le encantan los gansitos. Y la verdad es que el problema de la epidemia de obesidad que tenemos en México, pues tiene mucho que ver con el lugar donde crecimos, nacemos, trabajamos y vivimos, con lo que tenemos disponible para comer, con la situación económica actual. Y eso entonces genera una responsabilidad estatal y no solo del individuo. La respuesta social organizada a través del empoderamiento del individuo es lo que se busca aquí. Y el empoderamiento del individuo, pues lo puse en rojo porque es un trabajo muy complejo. O sea, va más allá de hacer carteles, va más allá de hacer conferencias y enseñarle a la gente qué es la diabetes. Tiene que incluir el trabajo de otros especialistas que nos enseñen a todos qué son los derechos humanos, cómo se puede acceder a ellos, cuáles son los servicios públicos a los que tienes derecho por ser un ciudadano. Y eso genera entonces que haya no solamente un entendimiento de la enfermedad en términos biológicos, de, ay, ¿qué me pasa cuando tengo diabetes? Sino, ¿por qué me dio diabetes? ¿Qué puedo hacer para controlarla? ¿Con qué elementos cuento para poder salir adelante? Además, si quiero someterme a un tratamiento o no. La salud individual, entonces, se logra a través de intervenciones colectivas, ya no es un tratamiento médico-paciente, ya se vuelve una cosa más compleja que requiere la transdisciplinariedad. El individuo sano o enfermo se considera ya corresponsable de preservar su salud, es un sujeto activo. Y aquí algo súper importante es, ya no hay un médico experto, sino un trabajo colaborativo de múltiples actores en igualdad de condiciones. Y esto hago yo un llamado aquí a todos nosotros médicos, porque me parece muy importante que empecemos a incluir en nuestros equipos gente con formaciones académicas y experiencias profesionales diferentes, pero también con formas de pensamiento y visiones diferentes que nos permitan atender a una colectividad que no piensa, ni vive, ni necesita lo que nosotros pensamos, vivimos y necesitamos, y que ese es un problema frecuente cuando gerenciamos servicios de salud. Queremos hacer una intervención con lo que yo alcanzo a ver y alcanzo a vivir. Y para esto les quiero contar algo que ya me tocó vivir.
en un programa que hicimos de prevención de riesgos osteomusculares, donde hicimos un programa padrísimo de identificación de riesgos, un trabajo muy fuerte para corrección de los riesgos con el higienista dentro de la cadena de producción, y que un día platicando con la paciente que no mejoraba, me quedé helada de la respuesta y de darme cuenta qué tan ciega estaba y qué tan centrada en lo que yo creía que le iba a servir. Porque dije, oye, pero es que ¿por qué no mejoras? Ya te pusimos restricción, ya estás yendo a tu terapia, estás tomando tu antiinflamatorio. Doctor, es que, ¿qué cree? Me doy cuenta que yo de aquí salgo muy bien porque aquí ya no tengo el riesgo y voy a mi terapia y la terapia me ayuda muchísimo. Pero cuando me voy a mi casa y llego a mi casa, llego con un montón de dolor porque me fui agarrada en el metro o en el camión. Y entonces ahí dices, es absolutamente cierto, ¿no? O sea, no podemos centrarnos solamente en lo que nosotros creemos. Y el modelo de determinantes sociales, aquí les puse una imagen que es muy ilustrativa. Si se dan cuenta, ya no solamente para atender a la salud, ya no, hasta el dibujo es revelador. No hay una persona, hay varias, hay una comunidad. Y nos piden que nos fijemos en su edad, en el sexo, en los factores hereditarios. Y entonces aquí el sexo es una cosa muy importante biológica. Pero cuando empezamos a hablar de estilos de vida individuales y nos damos cuenta que entra un factor que también hoy está muy de moda y del que debemos conocer, que es la expresión del género, ¿no? No es lo mismo el sexo que el género y por lo tanto, personas con diferente expresión de género van a tener necesidades de salud diferentes y van a enfermar de forma diferente. Después nos habla de las redes sociales y comunitarias. Ya hablamos aquí de diversos elementos, el lugar, justo decíamos, donde uno va a la escuela, donde uno trabaja, el acceso que tiene a la comida, si tienes o no tienes empleo, el acceso que tienes a agua potable, qué servicios de salud están a tu alcance y cuáles no. Y esto es muy claro, ¿no? La gente que tiene la oportunidad de hacerse un check-up anual, con frecuencia son los casos en los que se detectan las enfermedades a tiempo. Pero para la mayoría de la gente que no tiene acceso a un servicio de salud, llegan a los hospitales públicos de tercer nivel, pues prácticamente a ser desahuciados. Y creo que esto nos ha tocado verlo a todos los médicos que hemos hecho el servicio social, que hemos estado en hospitales y que tristemente esa es la historia de los hospitales de tercer nivel. O sea, la gente llega cuando hay poco que hacer por ellos. Y entonces este 28 de abril yo quiero hacer algunas preguntas y algunas propuestas. La propuesta viene sobre cómo armar los servicios de salud en el trabajo que sean efectivos y sostenibles. Pero aquí yo les quisiera hacer un par de preguntas que nos lleven a la reflexión. ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretendemos todos los que nos dedicamos a este campo? ¿Queremos abordar el cáncer laboral? ¿Queremos detectar las hipoacusias? ¿Queremos saber si hay daño respiratorio en nuestros trabajadores expuestos a detergentes? ¿O queremos construir un servicio de salud en el trabajo efectivo y sostenible? Y hago la pregunta porque cualquiera de los dos objetivos es válido. De verdad es súper válido. Y hay momentos en los que si no se tienen recursos suficientes, a lo mejor solo vamos a hacer eso. Solo vamos a detectar hipoacusias. A lo mejor no las voy a detectar, pero las voy a prevenir. O de plano voy a calificar solo riesgos de trabajo, como hoy hace el IMSS, ¿no? Hoy el IMSS califica riesgos de trabajo, pero creo que hace falta atrás mucho sobre asesorar a las empresas, visitarlas, y para eso al IMSS también le faltan recursos. Y a veces no estoy tan segura que solo sean recursos financieros, hacen falta recursos humanos. Por eso me encantó que me invitaran a esta sesión, porque sé que varios de los que están aquí a lo mejor no han tenido una formación formal en el campo, pero se están preparando día con día y esa es la idea, que nos sumemos a prepararnos día con día para que podamos dar un servicio más eficiente y no vayamos solo por donde la corriente nos lleve, solo con lo que se está haciendo hoy sin cuestionar. Eso es algo que cuando tuve mi primer equipo de trabajo, yo insté a que pasara, ¿no? O sea, eres enfermera
o fisioterapeuta o nutrióloga, ¿cuántos años llevas aquí? A ver, cuéntame, ¿qué es la salud en el trabajo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué haces aquí? Y fue sorprendente ver que íbamos como nos llevaba la corriente, ¿no? Y entonces fue muy padre empezar ese trabajo en el que empezamos a encontrarle un sentido y un objetivo a nuestro quehacer diario, pero eso tuvimos que preguntarnos al principio. ¿Qué hacemos aquí y a dónde queremos llegar? Y entonces, para poder integrar estos servicios de salud que sean efectivos y sostenibles, yo planteo que los dos modelos que nos pueden ser más útiles son el modelo multicausal, donde hablamos de causa inmediata, causa suficiente, causa necesaria, causas componentes. Y al tener tantas causas de la enfermedad o de un problema, entonces, así tantas causas como hay, tantas posibles soluciones o necesarias soluciones hay, ¿no? No me puedo limitar a que, a ver, si nos da diarrea porque no nos lavamos las manos, solo vamos a ponernos gel para comer, ¿no? Ajá. ¿Y quién va a lavar los alimentos? ¿Y quién va a cuidar que los alimentos no estén destapados? O sea, hay muchas fuentes para que esa bacteria llegue y te cause una enfermedad. Y entonces este sistema de salud que yo propongo para abordar el problema que actualmente tenemos en relación a la salud en el trabajo es saber que tiene componentes interrelacionados que están en la casa, en las instituciones educativas, en los lugares de trabajo, en las comunidades, en el sector salud y en otros sectores estatales. Y que si falla cualquiera de estos componentes va a tener un impacto en todos. De tal forma que si queremos hacer un servicio de salud en el trabajo que sea efectivo y sostenible, debemos ir más allá del lugar de trabajo. Debemos actuar a nivel de la casa del trabajador, en su educación de empoderamiento, en la propia comunidad en donde nos encontramos y exigir a las partes gubernamentales, que en este caso son el sector salud y otros sectores estatales, que cumplan con su trabajo, que cumplan con su función, pero me parece que debemos de ir más allá del paso de solo exigir. Vamos a irnos al paso de proponer. Si hoy en las instituciones no se está trabajando de la mejor manera, propongamos. Y de verdad que eso lo podemos hacer en el día a día. Creo que los que estamos en empresas nos ha tocado incluso ya proponer, ¿no? Que del IMSS el médico familiar te manda a un trabajador que no tiene la aptitud para reincorporarse a su actividad de trabajo. Y pues sería muy fácil decir, pues el IMSS ya lo dio de alta, yo así lo meto, ¿no? Y creo que varios de nosotros hemos ido a pararnos con los médicos familiares o a las juntas de médicos, exponer el caso y decir, por A, por B y por C, él no puede regresar. Te propongo que hagamos A, B y C y D para que lo rehabilitemos y podamos regresar al trabajo. Y eso ha pasado. Y si se dan cuenta, estamos construyendo, pero estamos proponiendo. Eso es muy importante, no quedarnos de brazos cruzados. Pero antes de platicarles de cómo podríamos construir un modelo efectivo y eficiente de servicios de salud en el trabajo, y que este modelo, les decía, me basé en la experiencia finlandesa, antes quisiera preguntarnos, justo porque les decía que quiero invitar a la reflexión con esta sesión, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué modelos estamos aplicando? ¿Se acuerdan? El mágico religioso, el unicausal, el multicausal, el de determinantes sociales. Todos coexisten, ninguno es mejor ni peor que el otro, todos han dado respuesta, la respuesta que se requería en el momento histórico, político, social y cultural del momento, y hoy siguen haciéndolo, ¿no? Hoy seguimos teniendo comunidades que son rurales, que están alejadas de la globalización y que siguen atendiendo mucha de su enfermedad con estas prácticas. Sin embargo, hay que situarnos donde estamos nosotros. Nosotros ya estamos generalmente en una sociedad urbanizada, en empresas que pueden ser nacionales, chiquitas, grandotas, transnacionales, pero que ya nos exigen aplicar modelos que sean efectivos. Y les decía, yo propongo, desde mi experiencia y punto de vista, que sean el modelo de multicausalidad y el de determinantes sociales los que nos ayuden a desarrollar estos sistemas efectivos, pero pueden haber otros, nada más que hay que conocerlos y con conciencia tomar una decisión.
Entonces ahora yo aquí quise poner un listado de las cosas que yo veo que estamos haciendo y que veo desde hace prácticamente 10 años que estamos haciendo. Y veo que hay una inmensa cantidad de prácticas de wellness, ¿no? Wellness practices. Se está promoviendo desde los servicios de salud en el trabajo, en las empresas, sesiones de yoga, sesiones de mindfulness, tips para hidratarse, tips para dormirme temprano y dormir mejor. Y pues todas esas son prácticas que están padres, ¿no? Te ayudan mucho. Por ejemplo, ahorita igual si propusiéramos que nos levantemos tantito a estirar el cuello, estaría estupendo porque seguro que ya estamos cansados. Ferias de la salud también las he visto, ¿no? Y estas las quise entrecomillar como ferias de la salud porque les quiero contar que en mi experiencia he visto ferias de la salud en muchos lugares, en muchas empresas, que el abordaje es, vamos a hacer un día en el que vengan todos y a todos les tomamos su examen médico, pero además traemos un puesto de dulces y un stand para vender peluches y otro stand para poner uñas y pestañas postizas. Y yo nada más dejo eso sobre la mesa como feria de salud. Electrocardiograma para todos en el Día Mundial del Corazón, ¿no? Es otra de las intervenciones que a veces andamos haciendo. O sea, el que sea que pasó por aquí, lo conectamos al electrocardiograma, pues la persona muy emocionada se hace su electrocardiograma y ya, le damos su papel y ya, lo mandamos a su casa. Y lo mucho a lo mejor que le decimos es, no, sí saliste bien, o no, saliste mal, ve con tu médico. Y ya ni nos aseguramos si no fue el que haya salido mal, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Prescribir medicamentos, cirugías, radioterapias, ¿en qué nivel nos encontramos? ¿Estamos previniendo, estamos curando, estamos rehabilitando? Hay que cuestionarlo. Proveer comedores con opciones saludables, o preferimos mantener contentos a los trabajadores y a sus sindicatos. Y entonces creo que todos los que hemos estado en este campo sabemos que no es fácil, que hay muchas batallas por librar, que hay muchos stakeholders, muchos actores dentro del mundo de la salud ocupacional que hay que empoderar, que hay que informar y que hay que convertirlos en nuestros aliados para que podamos de verdad hacer algo que tenga impacto, porque a veces resulta más fácil decir, pues no, que el comedor se quede como está para que la gente no se enoje y en la mañana le damos su atole, su pan de dulce, su fruta con granola y yogurt y cereal y ya, ¿no? El punto es que estén contentos. Otra de las prácticas que he visto y que quise poner aquí como ejemplo es comprar 1000 dosis de oseltamivir para regalar a los trabajadores durante la pandemia de influenza H1N1. Esto ya tiene tiempo, ¿se acuerdan? Fue la pandemia de 2009. ¿Eso es ético? ¿Está infringiendo algún reglamento del acto médico? Y aquí de nuevo saltan estos temas que no nos enseñaron en la facultad y que debemos aprender, ¿no? Privacidad de datos, derechos humanos, privacidad del paciente, implicaciones legales del acto médico, etc. Entonces, finalmente, me parece importante cuestionarnos si lo que estamos realizando son actividades aisladas o son programas integrales. Insisto, cualquiera de los dos es válido, pero debemos saber por qué, para qué, con qué recursos contamos y saber que detrás de todas estas grandes iniciativas hay cosas que cumplir, desde legislaciones globales, locales, cumplimiento ético, relación médico-paciente, y que hay que estudiarlas y que hay que saberlas aplicar. Y ahora sí, vámonos de lleno a qué es la salud en el trabajo. La salud en el trabajo es un campo transdisciplinario. De nuevo, otro disclaimer. Esta definición es una definición mía que yo logré integrar, por supuesto, después de hacer una investigación en la literatura científica, después de buscar varias referencias e incluso después de pelotear la idea con algunas personas. Y resulta que es un campo transdisciplinario. Su objetivo es el bienestar físico, mental y social de los trabajadores para conservar su fuerza de trabajo. Y esto lo puse en rosita porque es parte de lo que les decía al principio de desromantizar lo que estamos haciendo.
O sea, sí es cierto que trabajamos por el bienestar de los pacientes, pero seamos francos, en nuestro campo trabajamos y nos pagan porque la gente esté sana para conservar su fuerza de trabajo. Y para lograr que se conserve esta fuerza de trabajo, necesitamos de muchas disciplinas. Aquí enumero solo algunas y seguro que me faltan muchas. Y aquí dirían, pues, ¿qué tiene que ver la antropología con esto? Pues sí tiene que ver porque necesitamos que los servicios que le brindemos a la gente sean socialmente aceptables. Necesitamos que hayan los presupuestos suficientes para ejecutarlo. Necesitamos que atender, aquí decía claramente, ¿no? La salud mental. La salud mental, pues hasta donde yo recuerdo, o al menos la etapa universitaria que a mí me tocó vivir, no nos preparaban grandemente a los médicos para atender la salud mental. Su objetivo es lograr y mantener el bienestar de los trabajadores, sus familias, comunidades y como consecuencia una economía nacional saludable. Y esto a mí me encanta y es parte de lo que me encanta de mi trabajo, que no solo tienes el impacto en tu trabajador. Por fortuna, cada cosa de la que nosotros hacemos va más allá, impacta a su familia e impacta a la comunidad. Y a la comunidad no solo que es parte de los empleados de la compañía o del sistema productivo, también a la comunidad donde se está desarrollando ese sistema productivo y que creo que es algo que a veces hemos perdido de vista o que la salud en el trabajo no ha visualizado tanto, que también somos responsables de que el proceso productivo que se está llevando a cabo no impacte a la comunidad que tenemos alrededor. ¿Qué tanto ruido le estamos generando a la gente que vive alrededor de la industria o construcción en la que yo estoy trabajando? Estamos ensuciándoles el agua, estamos enviando al drenaje cosas que no deberíamos. Todo eso es importante y esto nos va a permitir tener un impacto para el desarrollo sustentable y sostenible, no solo de los trabajadores que son propiamente nuestro paciente, sino de toda la comunidad. Entonces, ya pensando un poquito de qué son los servicios de salud en el trabajo, desde el año 2005, que si se dan cuenta tampoco tiene poco esto, o sea, ya son varios años atrás, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Internacional en Salud Ocupacional y el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional lanzaron una iniciativa denominada Basic Occupational Health Services, servicios básicos de salud en el trabajo, donde ellos pretendían, con base en la experiencia finesa, dar un framework, dar un modelo que permitiera estructurar los servicios de salud en el trabajo que eran básicos, que eran necesarios y que eran servicios de salud en el trabajo, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, o sea, hacer ferias donde se venden peluches no es propiamente una actividad de salud en el trabajo. O regalar vasitos con el logo, tampoco, con el logo y decir hidrátate todos los días y ponle una rebanada de limón a tu agua, tampoco es en sí un servicio de salud en el trabajo. Puede ser una tarea o una actividad que contribuya a mejorar el bienestar de la gente, pero un servicio de salud en el trabajo es una cosa más compleja. Los antecedentes para que estas organizaciones internacionales se dispusieran a proponer este trabajo ante la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud fue que en aquel año se dieron cuenta que la disponibilidad de servicios de salud, acuérdense que estamos hablando de 2005, se encontraba entre 10 al 30% alrededor del mundo, es decir, máximo 3 de cada 10 trabajadores en el mundo tenían acceso a estos servicios o se cuidaba su salud en el trabajo. En los países, aquí puse entrecomillado porque hay países industrializados que tenemos muy mala cobertura, pero digamos que en los países que tienen mejores prácticas, la cobertura podía llegar hasta el 90%, del 15 al 90%, sigue siendo baja. Y entonces yo pienso en sistemas de salud como el estadounidense, donde necesita sí o sí tener un seguro médico para tener acceso a la salud. Y generalmente es también un servicio que está altamente especializado en medicina clínica y en medicina de alta especialidad. Entonces, no importa que el país sea rico, hay países donde la cobertura de los servicios de salud en el trabajo es mala. Y también como hay países
que no son tan ricos, como es el caso de Finlandia. Finlandia tiene un buen Producto Interno Bruto, pero la verdad es que entre sus compañeros nórdicos es el hermano pobre. Tiene un muy buen sistema porque se ha puesto a administrar de manera efectiva los pocos recursos que tiene. Y en los países que nos consideran países en desarrollo, se dice que hay un máximo de cobertura del 20%, es decir, solo 2 de cada 10 trabajadores tienen acceso a servicios de salud en el trabajo. Y si lo pensamos en México es muy complejo. Prácticamente la institución que ha trabajado mucho en esto es el IMSS. Pero, ¿qué pasa con el resto de trabajadores? Que sabemos que en México más de la mitad de los trabajadores se encuentran en la informalidad. Por supuesto que no tienen acceso a estos servicios. Y entonces, yo al principio hacía mi disclaimer porque, si se dan cuenta, mucho de lo que yo les hablo, les estoy hablando de empresas privadas, de salud en el trabajo para personas con empleo formal. Pero el problema real no lo tenemos ahí. O sea, sí, no, hay cosas que hacemos que no están tan bien, pero las estamos haciendo y hay algo. Es muy lamentable que hay un sector que está totalmente olvidado. Y entonces, estas son parte de los fundamentos que tienen alrededor del mundo estas organizaciones internacionales para decir que necesitamos hacer algo. Porque nos dicen que en general también son de baja calidad los servicios con los que contamos. Y los que estamos en el campo lo sabemos bien, ¿no? O sea, yo creo que en México no me ha tocado ver una institución bien establecida. Conozco médicos muy buenos y equipos de trabajo pequeños que lo hacen muy bien, pero conozco grandes cadenas de laboratorio donde sus espirometrías y sus audiometrías siguen dejando mucho que desear. Y baja calidad, ¿no? Y si nosotros no sabemos qué es lo que debemos exigir, pues ellos van a seguir entregándonos audiometrías, espirometrías y electrocardiogramas con baja calidad. Y esto no pasa solo en salud en el trabajo, ¿eh? Me acuerdo mucho que cuando tomé justo el curso de espirometría en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el profesor del curso nos decía eso, que él se sorprende que luego llega a las unidades de urgencias a evaluar un paciente o algún otro servicio, tienen una espirometría que está mal hecha y nadie se ha dado cuenta que está mal hecha, ¿no? Y estamos hablando de altas especialidades. En 1977 entonces y 1978 surge una cosa que se llama la Declaración de Alma Ata, que tenía como lema Salud para Todos en el año 2000. Hace ya 22 años que dejamos atrás el año 2000 y seguimos sin cumplir con estos objetivos. Los objetivos de esto era la provisión de servicios de atención primaria con una base científica y métodos socialmente aceptables y principios de universalidad y equidad. Y aquí justo por eso vuelve a ser muy importante el tema de la salud en el trabajo, porque deberían cubrir a todas las personas, porque en estricto sentido todos somos trabajadores, tengamos o no una credencial de una empresa. Y la equidad, se dieron cuenta que alrededor del mundo, en todos los países, aunque sean los mejores del mundo y aunque sea Finlandia, había un pobre servicio hacia determinados sectores, los autoempleados, el sector de la agricultura, el sector de la construcción, que casualmente son los que tienen más riesgo. Entonces, estos servicios básicos de salud en el trabajo se tomaron como punto de partida para implementar estos servicios de atención primaria que tuvieran una base científica y socialmente aceptable y que permitieran implementar el convenio 161 de la OIT, que también aquí les recomiendo mucho que le den una leidita, es corto, es sencillo, y es una también de las primeras iniciativas para que podamos tener servicios eficientes. Para esto nos hablan de 4 etapas de implementación. Las 2 primeras se focalizan hacia microempresas y pequeñas empresas, autoempleados y sector informal. Y se exige que aquí haya un financiamiento estatal, es decir, a una microempresa que apenas iba saliendo con los gastos del día a día y con los salarios, ¿cómo le exigimos que tenga un programa sustentable fuerte? O que contrate a un médico para que esté a cargo de sus 10 o 20 empleados. Entonces, aquí es cuando necesitamos ese financiamiento y apoyo estatal que hoy no lo vemos, ¿no? Yo hoy que sepa el Seguro Popular, que ya no se llama Seguro Popular, no me acuerdo cómo se llama ahora. Si alguien se acuerda, ayúdenme. Yo no he visto que tengan un brazo operativo de salud en el trabajo. Y esto es algo que vi mucho cuando estudié el tema del trabajo infantil. Los niños llegan al Hospital Infantil de México con cáncer, con una amputación, y a los médicos pocas veces se les ocurre
preguntar o darse cuenta que eso pasó mientras estaban trabajando, o que tienen cáncer porque también les toca regar con agroquímicos y pesticidas en el campo. Y ese sería el nivel de arranque, ¿no? Servicios provistos por profesionales de la salud en el trabajo, que aquí se dan cuenta de nuevo el gap que tenemos, requieren profesionales capacitados en el área, que atiendan las amenazas a la salud más frecuentes y más severas. Ese sería el nivel de arranque. En la etapa de servicios básicos, aquí ya están pidiendo una estructura, ya como tal un hospital, una clínica, un grupo que tenga un presupuesto para trabajar lo más cercano posible a los lugares de trabajo y comunidades, y el personal debe contar con un entrenamiento específico. De nuevo, aquí si se dan cuenta, nos están pidiendo personal que sepa qué va. O sea, no podemos ir con un personal que no sepa cuáles son sus objetivos. Etapa 3, servicios con estándares internacionales. La infraestructura que puede adoptar múltiples formas y que les voy a enseñar más adelante estos ejemplos que nos pone Finlandia de cuántas opciones dieron ellos para que sus empleadores y sus trabajadores en todo el país tuvieran acceso a estos servicios. El staff debe estar liderado por un experto, habitualmente un médico entrenado en salud ocupacional, y el equipo debe ser multidisciplinario. Y aquí quiero insistir en algo. Dicen habitualmente un médico, pero puede ser cualquier otra persona. Puede ser un ingeniero, puede ser una enfermera. No quiero echarle porras a la ponente de la siguiente sesión, que es Pilar Ramírez, que es enfermera senior, pero yo me acuerdo que un día le dije a Pili, tú sin ningún problema podrías ser la líder de un equipo de salud en el trabajo. Sin ningún problema tú podrías llevarlo porque tienes el entrenamiento necesario. Y esto es el mensaje que les quiero dejar para los que no son médicos. Cualquiera de ustedes con la capacitación adecuada también puede llegar a ese punto y debemos trabajar en equipo para que seamos todos los que podamos tener acceso a esas oportunidades de crecer dentro de esta área. La etapa 4 son los servicios integrales. El staff trabaja como un equipo multidisciplinario. Los servicios cubren todos los aspectos relevantes de la salud en el trabajo. Entonces aquí ya es la gloria. Y quería mostrarles de manera muy especial estas etapas de implementación, porque hoy les quiero preguntar en qué etapa se encuentran ustedes. ¿Qué están haciendo en el lugar donde trabajan? ¿Están en un nivel de arranque? ¿Están en servicios básicos? Y que se den cuenta que a lo mejor en algunos lugares no se están dando los recursos suficientes para poder ir avanzando por estas etapas, pero que a lo mejor se encuentran en un lugar donde tienen recursos a montón y que aún así estamos en una etapa de arranque o de servicios básicos. Cuestionemos eso y usemos los recursos adecuadamente. El compromiso estatal y comunitario decidido, que les decía, aquí les puse la fuente, este documento yo les recomiendo ampliamente que lo revisen y les aseguro que va a ser una herramienta muy útil para que ustedes puedan gestionar recursos, para que puedan mostrar todo lo que hacemos, que es muchísimo, todo lo que debemos saber, y cómo podemos mejorar el servicio que estamos dando a nuestros pacientes, a nuestras comunidades, pero también nosotros como profesionales, cómo podemos posicionarnos dentro de las compañías y que se den cuenta que somos algo más que el lugar en donde van y se ponen curitas o donde vas y pides una aspirina. Somos mucho más que eso. Y aquí el compromiso estatal y comunitario decidido, cuando hablo de comunitario, hablo muy en concreto con los dueños del capital de producción, que son los dueños de las compañías, que son los empleadores, porque ellos son los que nos pueden ayudar a establecer políticas, a darnos los recursos humanos, actuar con el suficiente nivel ético, porque les decía, si bien estamos trabajando para que el empleado tenga fuerza de trabajo, no es solo eso, o sea, hay mucha ética detrás de la atención médica y de la atención de la salud. Tener buenas prácticas y tenerle la infraestructura necesaria. El contenido y las actividades básicas de la salud en el trabajo, entonces, deben basarse en un ciclo lógico de las actividades. Y aquí, justamente, dense cuenta que un ciclo puede empezar en cualquier momento. Yo, en el lugar en el que me encuentro trabajando hoy, podría empezar desde la evaluación de riesgos, porque resulta que ya tengo una planeación y ya tengo una orientación. O a lo mejor ya tengo una evaluación de riesgos, ya tengo mis riesgos perfectamente identificados, pero ahora necesito irme a la acción.
Y para seguir cualquiera de estos grandes pasos, planear, evaluar, accionar o la mejora continua a través del seguimiento y la evaluación, necesito evaluar dos cosas muy importantes: el ambiente de trabajo y la salud de los trabajadores. No nos podemos quedar solo aquí, y a veces los médicos tendemos a hacer eso. Como nos enseñaron a atender pacientes, nos olvidamos que también hay máquinas y hay exposición al ruido y hay agua no potable y hay comedores donde no se está dando la comida adecuada, etcétera. Y hay jefes que presionan a los trabajadores y crean riesgos psicosociales. Todo eso lo tenemos que ver. Para evaluar el riesgo, determinar entonces cuáles son las necesidades de salud de nuestros trabajadores y cuáles son las necesidades de cambio en el ambiente de trabajo. Si necesitamos una máquina más eficiente, lo que les decía, que el trabajo que hicimos en estos programas de prevención de riesgos ergonómicos, cambiar parte del proceso productivo para quitar el riesgo. Irnos entonces a la acción y tener acciones para la salud de los trabajadores y también para el ambiente. Y después de que hayamos hecho todo esto, hacer una evaluación y seguimiento. Y aquí pienso que es donde flaqueamos muchos de nosotros. Trabajamos y trabajamos como locos. Hacemos un montón de actividades, generamos un montón de información, almacenamos un montón de exámenes médicos. ¿Y quién los revisa? ¿Y quién saca una estadística? ¿Y quién se da cuenta si estuvieron bien hechos, si sirvieron, si no, qué resultados tenemos? Y por lo tanto, ¿cuáles son los pasos para seguir adelante? Data. Tenemos que aprender a analizar los datos y trabajar con ellos. No se vale nada más generar datos para que se queden dormidos en la computadora o en los archivos. Las posibilidades de infraestructura de las que nos hablan en esta propuesta, estas organizaciones internacionales, si se dan cuenta, está aquí muy interesante, porque hablan del tipo de modelo que podemos adoptar de acuerdo al tamaño y categoría de la empresa, considerar si se tiene o se necesita un staff multidisciplinario, cuáles son las competencias en salud ocupacional que deberían tener este equipo y a qué nivel, la capacidad para generar un impacto, la integración con servicios de seguridad, la integración con el sector salud, ya entendiendo aquí en nuestro contexto mexicano cómo nos integramos con las actividades diarias de los hospitales, de los centros de salud, de las políticas públicas que promueve la Secretaría de Salud, y el costo-efectividad. Esto es súper importante, ¿no? En medicina, de igual modo, no nos enseñaron a tener conciencia de los costos. E incluso a mí me pasa mucho cuando veo las consultas, yo como paciente y como familiar de pacientes y en general como usuario, que a veces vas con un médico y sales con una receta donde el medicamento de esa semana va a costar 5,000 pesos. Cuando la realidad de los salarios en México, pues como que no da para 5,000 pesos a gastar en una semana. Entonces aquí todo esto lo consideran ellos y hablan de servicios en planta, que son muchos los modelos que hoy tienen las grandes compañías, contratar un médico para que en la compañía se haga cargo, y aquí nos dicen, pues si tienes 500 empleados, pues chance y te funciona, pero también necesitas que sea multidisciplinario y que tengan fuertes competencias en salud ocupacional y capacidad para generar un impacto, lo que indica que les debes dar dinero y recursos e integrarlos con otros servicios dentro de la compañía, etcétera. Después aquí decía algunos servicios que son como por proveedores externos y que en México han florecido muchos proveedores que hoy te ofrecen servicios de psicología, de nutrición, para que los puedas poner en las empresas, y esto es para las empresas de todos tamaños, y que puede ser para aquellas empresas que no tienen personal experto y digamos que contratarlo por fuera. Contratar este tipo o este esquema de servicios especializados. Servicios por grupo, y entonces aquí hablan de a lo mejor integrar un tipo de servicio específico para una industria en particular, para la minería, para el sector construcción, y enfocarte solamente en eso. Una unidad de atención primaria, que esta está sobre todo pensada para estas personas que son autoempleados o que trabajan en el sector informal, y entonces el Estado en sus centros de salud también debería tener un brazo operativo de salud en el trabajo como lo tiene el IMSS en sus unidades de medicina familiar, solo que al IMSS solo accedemos los que estamos en el sector formal, y aquí en el sector informal ayudaría muchísimo. Private Occupational Health Centers o cadenas
de servicios de salud ocupacional, que está más asociado con provisión de servicios a través de pólizas de gastos médicos, pero enfocadas a salud en el trabajo, y que esto no es posible en algunos países por temas de regulación, ¿no? En México todo lo que paguen las empresas que pueden hacerlo para atender la salud en el trabajo, pues debe estar declarado y seguido ante el IMSS, no puede irse por la libre con un privado. Hay quien lo hace, pero no es lo que la legislación nos pide y nos permite. También pueden contratar, y algo que hacen también allá en Finlandia, contratan a médicos que tienen su consultorio privado y le pagan mensualmente porque atienda a los trabajadores de la comunidad o al trabajador que está que trabaja el campo en esa comunidad, que además ellos tienen una ventaja enorme que en México creo que nunca vamos a tener, y es que son poblaciones pequeñitas, muy controlables. Y al médico del pueblo, digamos, se le paga para que atienda a la gente que no tiene acceso a un servicio formal de salud en el trabajo. Y entonces, al ser el gobierno quien paga esta atención, pues por supuesto que lo audita y por supuesto que le pone un sistema en donde va rastreando el seguimiento que el médico está llevando, y cuando hay algún problema lo pueden escalar a un nivel mayor de atención, y también pueden proponer soluciones ambientales o de condiciones de trabajo porque las está logrando identificar este médico. Y ya en un nivel más complejo, los hospitales locales o regionales. Los recursos humanos para servicios básicos de salud que nos dicen la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión de Salud Internacional de Salud Ocupacional, es que debemos tener un equipo integral. Y si se dan cuenta, aquí están hablando de higienistas, de ingenieros, de psicólogos, de ergónomos, por mencionar solo algunos. La lista de verdad puede ser infinita. Y que estos servicios son estos profesionales son los que nos van a permitir soportar un servicio integral. Y aquí entonces quiero resaltar algo que sigo viendo en nuestra práctica y en las creencias. Cuando estamos también en este campo, nos toca platicar mucho con los directores de producción, con la gente que contrata tus servicios, y la solución claramente no es contratar a un médico general para que haga todo y de todo. Entiendo que los contextos a veces es lo que hay, ¿no? Y es con lo que tenemos que trabajar. Está bien, es con lo que tenemos que trabajar, pero entonces vamos a preparar al médico con un entrenamiento específico, y es lo que nos proponen en este trabajo de estas organizaciones. Vamos a entrenarlo con conocimientos específicos para que sepa identificar riesgos y sepa actuar sobre ellos. Y ser conscientes que debemos enfocarnos en los temas más frecuentes y en los más severos, porque no puede abarcar todo. O sea, una organización con una estructura débil en cantidad y calidad, de ninguna manera estemos esperando que va a solucionar todo y que va a hacer todo. Y aquí cuando le ponía yo todo y de todo es porque también me ha tocado, me acuerdo que una vez un doctor me platicaba que trabajaba en un centro de distribución, ya no me acuerdo si era de refrescos, pero era algo así. No me acuerdo si era de refrescos o cerveza, pero él me decía que además de sus actividades de médico, a él le tocaba entregar y que le firmaran los recibos de la nómina. O sea, y entonces, ¿en qué momento hacemos lo que realmente tiene importancia? Por eso es importante que nos preparemos para que sepamos hasta dónde es nuestro alcance, y que se den cuenta los jefes que no nos queda tiempo para andar mandando a que nos firmen los recibos de nómina. Se requiere un liderazgo, y se requiere un liderazgo que conozca el campo de acción. Y aquí vuelvo al punto, porque hay muchos lugares donde el médico que es contratado y que contratan a un médico para que resuelva todo, o al menos esa es la presunción, muchas veces son personas que no tienen conocimiento sobre el área, y entonces esto nos genera mucho caos en las indicaciones que dan, y creo que esta es la razón por la que hoy florecen los programas de Wellbeing, que son muy positivos para mantener o promover acciones saludables desde el punto de vista personal, pero que de ninguna manera son la solución para este inmenso problema de enfermedades y accidentes de trabajo. Finalmente, aquí en el caso de Finlandia, y de nuevo para desromantizar, Finlandia lo hace bien. Tampoco creamos que es perfecto y que no tienen fallas, por supuesto que las tienen. Y algo que yo aprendí mucho justo cuando estuve allá de mi tutor, me dijo,
es que a veces ustedes se subestiman. Ustedes creen que nosotros hacemos mejor las cosas. Pero cuando nos damos cuenta de los complejos problemas que hay en sus países, es muy probable que nosotros no podríamos abordarlo. O sea, el nivel de empleados con los que ustedes lidian, los problemas legales que hay detrás de ello de muchos empleadores que no dan equipo de protección personal, que no declaran su personal ante el IMSS, todo eso va sumando problemas que nosotros ni conocemos, ni por aquí nos pasa, ni sabríamos resolver. Y entonces aquí es un llamado para decirles, valoremos nuestro trabajo. De verdad hacemos cosas fantásticas y maravillosas con los pocos recursos que tenemos y no creamos que la multidisciplinariedad solo nos falta a nosotros o que los recursos solo nos faltan a nosotros. La verdad es que ocurre en todo el mundo y como les decía, hay países con mucho recurso, como Estados Unidos, que también tienen una deficiencia severísima y es probable que nosotros hasta estemos haciendo mejor las cosas que muchos de estos países. Y aquí vean qué tan chiquito es el país, que estos son datos de todo el país, o sea, el total de personal de salud ocupacional en un nivel multidisciplinario eran 2,616 personas. O sea, estamos nosotros rebasadísimos. Y si se dan cuenta, aquí predominan mucho las enfermeras, asistentes, que sería como personal administrativo, y que eso es algo que a veces a nosotros nos falta pedir. ¿Por qué? Porque también mucho del papeleo, del integre el expediente, del mételo al portafolio y lo que sea, nos lleva un montón de tiempo y eso lo puede hacer un personal administrativo con las capacitaciones adecuadas. Y eso nos dejaría mucho tiempo libre para que pongamos en acción nuestra experiencia técnica y práctica. Con esta diapositiva termino. Espero haber despertado algunas dudas, algunas ideas y sobre todo invitarlos a eso, que valoremos más nuestro trabajo y que trabajemos aún más fuerte para que nos valoren desde afuera y se den cuenta que lo que estamos haciendo es muy importante. Y eso es todo. Pues muchas gracias. Obviamente, bueno, para mí personalmente siempre un placer escuchar esta pasión que normalmente transmites. Creo que evidentemente por las reacciones es compartido ese pensamiento y creo que se logró llegar a esa reflexión. No sé, bueno, ahorita no he visto comentarios en el chat de dudas o cosas que tengan de comentario adicional. Bueno, obviamente pusieron acá el INSABI, que es el nuevo, acá en México, el nuevo Seguro Popular. Bueno, obviamente, pues ahorita empiezan a poner, muchas gracias por la exposición, tener el equipo multidisciplinario, que creo que, como decía Marta, más pensar también en este equipo transdisciplinario, es decir, en las ponencias de los días anteriores mencionaba, ¿no? El ingeniero que nos hablaba sobre normas de seguridad nos decía volvernos a casar entre ingenieros y médicos para realmente integrarnos y tener como beneficio pues la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces yo pues me sumo a las reflexiones, creo que de verdad nos falta mucho. También en una charla del martes con el doctor Aquiles Hernández, que es chileno, pero nos acompaña desde España, de un instituto de ergonomía de España, él decía, ¿no? En España no significa que aquí ya lo tengamos resuelto, solamente llevamos más tiempo de trabajo. Y es bueno que ya México esté avanzando, ¿no? Eso ya es algo positivo, entonces que ya estén haciendo cosas ya es muy bueno. Bueno, por acá empiezan a poner, mil gracias por la excelente plática, sin duda el valor del médico en salud ocupacional y del equipo de salud no ha sido del todo valorado. Importante generar esa conciencia sobre las funciones de salud ocupacional. Exactamente, creo que es responsabilidad nuestra también. Excelente charla, doctora Marta, un gusto verte. Un gusto siempre escuchar tu forma. ¿Ya viste? Sí, es lo que veo. Un gusto siempre escuchar tu forma de pensar. Es correcto, se debe de hacer equipos transdisciplinarios. Bueno, por ahí ya los comentarios empiezan a ser más largos.
creo que obviamente muchas reflexiones, ahí las podemos ir leyendo en el chat para no perder el punto, o si hay alguna duda, creo que no, creo que ahorita son más reflexiones. Y lo que a mí me gustaría tal vez también comentar es que de verdad nuestra iniciativa ahorita de IMEDI y obviamente pues del equipo de nosotros es entender y escuchar otros enfoques, ¿no? O sea, creo que somos muchas realidades y muchas experiencias. La verdad es que sí, lo que yo he visto es que los que empiezan a generar cambio o los que empezamos a generar esos cambios en salud ocupacional son gente de verdad que pregunta, que se mete, que está pegado al ingeniero y que a veces el ingeniero como que dice, pues esta doctora, ¿por qué está aquí en esta junta que ni siquiera tendría que estar? Pero es esa mente abierta de pensar más allá de mi consultorio, ¿no? Sino empezar a pensar por qué está afectándose el trabajador y como tú nos decías, Marta, pensar, bueno, si todo está muy bien, pues entonces, ¿por qué el número del IMSS o incluso de la OIT, ahorita internacionalmente, pues sigue siendo tan crítico, ¿no? Entonces, habrá que reflexionar mucho más. Si les parece... Oye, y algo que me gustaría recalcar, considerando que nos quedan muchos minutos, y es invitarlos a todos ustedes. De verdad, seamos exigentes y valoremos nuestro trabajo. O sea, siento que hemos sido un gremio muy menospreciado y en todos lados, ¿eh? O sea, y estoy hablando, ojo, de mi lado médico, no sé qué tanto les pasa a los compañeros de enfermería, de fisioterapia, pero en medicina hemos sido muy menospreciados. Y en general, no solo los médicos del trabajo, todos los que tenemos un campo de acción de salud pública hemos sido menospreciados. Pero también dentro de la industria, dentro de los sistemas de salud, los hospitales, se paga diferente y se valora diferente a un médico clínico que a un médico que hace salud en el trabajo. Y pongo, son igualdad de condiciones. Ambos trabajos son muy importantes y tenemos que empezar a exigir un pago justo por nuestros servicios. Entonces, yo quisiera dejarles este mensaje. Cotícense bien. Tenemos que aprender a cotizarnos bien porque estamos haciendo un trabajo bueno. Sí. Sí, creo que es parte de eso, ¿no? Entender realmente cuál es nuestro trabajo. Porque si no sabemos, pues es como la parte del medir, ¿no? Si no sé ni lo que hago, pues entonces cómo mido ese tiempo. Pues bueno, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, obviamente, pues por la aportación de estas reflexiones. En el chat ahí hay muchas reflexiones también. Ahorita creo que nos podemos dar un poquito de tiempo para ir leyendo y reflexionando. Si tienen alguna duda, también creo que la doctora Marta puede estar abierta a si hay alguna, pues que nos comparta justo los links, algunas partes de los artículos que ella ha publicado, que nos recomiende para abordar un poco más este tema a detalle, también que nos lo comparta. Se los estaremos compartiendo. Y bueno, ya está acá nuestra siguiente ponente conectada, entonces creo que no podemos no tardarnos tanto, pero si les parece, dejamos unos minutitos. La conferencia empieza a las 2 de la tarde, entonces pues los que nos podamos quedar acá enlazados, nos enlazamos, nos quedamos acá y los que no, pues yo creo que como unos 2 minutos antes de las 2 de la tarde abrimos cámaras para hacer la introducción de nuestra ponente. Muchas gracias de verdad a todos por la participación también. Gracias, Aide.